Waheguru Satanam 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 Waheguru Satanam. Recording in progress. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, chicos, ¡Alegría, alegría, alegría! un Alegría. momentito. Yo no tengo ni un árbol de Navidad, pero bueno, ya está. Te teníamos que haber avisado, Manuel. Da igual, da igual. Es igual. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Empieza ya. Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Qué guay, la música y todo. Bienvenido, Manu. Muchas Hola, gracias. hermanita. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas placer. gracias, buenas tardes. Aquí estamos para celebrar la Navidad en estas fechas tan especiales que nosotras las vivimos tan de corazón y nos encanta recibir aquí a nuestros diamantes con esta alegría que nos caracteriza ya siempre en Navidad. Sí, aprovecharemos el diciembre para darle un poquito de aire de festivo. Qué bueno. Festivo, sí. Como nos gusta estar siempre festivos, ahí está. Genial. Bueno, pues maravilloso teneros de nuevo por aquí los dos. Manu, bueno, ya sabes, como te comenté, que te iba a preparar una presentación. Voy a leerla y bueno, creo que está todo correcto. Si hay algo que hay que modificar, luego me lo comentas, ¿vale? Vale, vale, vale. Así que voy a proceder a la lectura de mi super presentación. Hoy tenemos la enorme suerte de presentar a una persona profundamente inspiradora, alguien que une ciencia, conciencia y humanidad de una forma poco habitual en el mundo de la medicina actual. Él es Manuel Jiménez García, malagueño, médico, investigador y divulgador científico. Un profesional joven, brillante y al mismo tiempo cercano y profundamente humano. Manu es doctor internacional en biomedicina y oncoinmunología y desde hace más de una década desarrolla su labor investigadora en el ámbito de la oncología molecular, centrando su trabajo en áreas como genómica, la epigenética, la inmunología, la biología de células madre tumorales y la psiconeuroinmunología aplicada al cáncer. Su trayectoria científica se ha desarrollado tanto en España como a nivel internacional. Su tesis doctoral, realizada entre la Universidad de Sevilla y el Hospital Monte Sinaí en Nueva York, se centró en la caracterización de genes supresores de tumores en cáncer infantil, obteniendo la máxima calificación académica y reconocimientos por su excelencia investigadora. Posteriormente, ha continuado formándose en centros internacionales, profundizando especialmente en epigenética del cáncer y genética molecular. A lo largo de su carrera ha participado en proyectos de investigación en distintos tipos de tumores, ha publicado en revistas científicas, desarrollado una patente europea sobre biomarcadores pronósticos y ha impartido docencia universitaria en áreas como oncología, fisiología, huminoterapia, neuropsicología y pedagogía científica. Pero más allá de los títulos y los logros, lo que define a Manu es su mirada integradora. Para él el cáncer no es únicamente una alteración celular, sino un proceso complejo donde interactúan la biología, el sistema inmune, la mente, las emociones y la historia vital de la persona. Por eso su trabajo se orienta hacia una oncología personalizada e integrativa, donde el conocimiento molecular se alinea con el autoconocimiento y el entrenamiento consciente del propio organismo.
En sus charlas, conferencias y talleres, Manuel habla de temas tan profundos como la reprogramación epigenética del cáncer, los fundamentos científicos de la psiconeuroinmunología basada en evidencia, la relación entre biología del trauma, inflamación y enfermedad, y la importancia de comprender cómo nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, nuestra alimentación y nuestra forma de gestionar las emociones influyen directamente en nuestra salud. Su mensaje no es de confrontación, sino de ampliación. Él nos invita a comprender que los tratamientos convencionales son una parte del camino, pero que la verdadera sanación requiere ir mucho más allá. Implica la toma de conciencia profunda, coherencia interna y un cambio real en la forma de vivir, de sentir y de estar en el mundo. Y vamos a ver cómo nosotros, desde nuestra propia biología, somos capaces de revertir a todos los procesos de enfermedad, ¿vale? Vamos a intentar ver cómo esto es posible. Entonces, si tenemos en cuenta la pregunta ¿qué es el cáncer? Bueno, los científicos llevamos más de 150 años, que se dice pronto, investigando qué características definen a una célula tumoral frente a una célula sana, ¿vale? Hemos llegado al concepto que es la reprogramación epigenética, ¿vale? Ahora veremos qué es la epigenética, qué es eso de reprogramar, pero lo importante aquí es que este proceso es reversible, y además es reversible independientemente a la carga genética que tengamos, es decir, la predisposición más o menos que tengamos con respecto a tener mutaciones y predisposición a enfermedad, ¿vale? Que eso es lo que generalmente nos choca y lo que ha supuesto una revolución en la medicina en los últimos años. Entonces, este entrenamiento epigenético, ¿vale? Yo lo transformo, esta reprogramación en entrenamiento, es equivalente, es lo que nos permite tener a raya la inestabilidad genómica y la inflamación crónica, que son fundamentalmente los procesos que nos dan pie a esos estados de enfermedad. Manu defiende que cuando una persona se responsabiliza de su proceso, cuando alinea cuerpo, mente y emociones, se abren posibilidades biológicas que la ciencia actual empieza por fin a comprender gracias a la epigenética. Además de investigador y profesor, es un divulgador comprometido, que desde hace años comparte conocimiento científico de manera accesible a través de sus redes sociales, talleres y encuentros, con el objetivo de empoderar a las personas, despertar preguntas y sembrar conciencia. Su labor no busca imponer verdades, sino invitar a reflexionar, a mirar la enfermedad con más profundidad y a recordar que el ser humano posee una capacidad de adaptación y transformación mucho mayor de lo que durante años se nos ha hecho creer. Hoy queremos expresar nuestra admiración y gratitud por su trabajo, tu trabajo, Manu, por tu valentía al investigar más allá de lo establecido y por su compromiso con una medicina más humana, más consciente y más integrada. Gracias, Manuel, por poner tu conocimiento al servicio de todos nosotros. Es un verdadero honor tenerte aquí esta tarde. ¡Un aplauso! ¡Bienvenido! Muchas gracias, Sara, por esa presentación. Qué bonito, vaya, me iba a emocionar incluso. No has podido captarlo Bueno. mejor. ¿Todo correcto? Y todo correcto. Solo un matiz, pero me ha venido genial Sí. porque me encanta explicarlo siempre. Y es que yo no soy médico, yo soy biomédico. Ajá. Y la única diferencia es que yo, digamos, estoy en la frontera entre la medicina y la biología. Ah, Y por eso, claro, esta parte de la ciencia es la que va precisamente al origen de la enfermedad, ¿no? Desde la parte biológica y yo desde los últimos años voy desde otras partes, ¿no? sí. Realmente es más la emocional, ¿no? Pero genial, de hecho, no me importa que me digan médico, me he formado como para ello, pero bueno, por si acaso. Vale, Aquí, genial, pues que lo hayas aclarado, estupendo. Muy bien. pero genial. Bueno, Clara, pues hermanita, todo tuyo. Creo que has preparado unas preguntitas para él y yo Me, luego al con- final entraré. Me conmueve enormemente teneros esta tarde aquí y sobre todo pues esos aires del sur, ¿no? De donde venís ambos, de Málaga, nada Sí. más y nada menos que de ese sur. Y bueno, decir el sur
y decir estas palabras, esta tríada que voy a decir primera, que es investigación, pasión en el centro y docencia, como la pasión es como muy característica de las personas del sur. Y Correcto. Unos bueno, más que otros. Hay de todo. pero bueno, vosotros dos de verdad que sí que tenéis esa pasión por lo que hacéis, ¿no? Y yo me identifico mucho con vosotros. Y bueno, Manuel, la fórmula de la reversión. Con 12 años dedicados a la investigación y proyectos tan ambiciosos y relevantes que incluso la reina Leticia contribuyó a que se llevasen a cabo. ¿Qué te ha revelado la psiconeuroinmunología sobre la fórmula para prevenir y tratar el cáncer con éxito? Qué buena pregunta, ¿no? Y cómo abordarla, ¿no? El... De hecho, bueno, empiezo por la parte de la reina Leticia porque quizá a lo mejor la audiencia está diciendo, pero bueno, ¿qué pinta aquí ahora, ¿no? La reina Leticia a mí de siempre me ha encantado porque ha sido madrina de muchos proyectos de investigación, ¿no? Y la Asociación Española contra el Cáncer, pues bueno, fue uno de sus proyectos, ¿no? Y ella impulsó de alguna manera algo que en Estados Unidos y en Australia está muy avanzado, por eso tuve la oportunidad de ir allí para formarme en eso, que es la oncología integrativa, que muchas veces está muy denigrado el término de integrativo y no es más que considerar todas las parcelas y esferas, ¿no? ¿Quién lo hace o de qué mano lo hacemos? Desde la psiconeuroinmunología, esta palabra tan complicada que, por cierto, la has dicho genial, Sara, y tú también, claro. Y realmente el objetivo es contemplar a la enfermedad, y mira que no soy mucho de etiquetas, de poner la etiqueta de enfermedad, sino a la toma de conciencia del cáncer, que muchas veces es preferible verlo así, como no solo desde un punto de vista para tratarlo desde la parte más farmacológica, sino de ir a su origen, ¿no? De cómo generalmente impactos emocionales no resueltos, ¿no? De alguna manera somatizan en el cuerpo, liberan una serie de factores moleculares, moléculas dentro de las células y celulares, ¿no? Cuando hablamos de celulares a nivel de circuitos entre neuronas, ¿no? Todo ello que condiciona, pues, una inflamación sistémica y que se inicien los procesos de tumorigénesis, que es la palabra para decir inicio del cáncer, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí hay mucha controversia porque, claro, se dice, el cáncer lleva como 100 años estudiándose y hay 14 características muy marcadas, hay una jerarquía, cada subtipo tumoral puede tener esas 14 características, pero claro, una de ellas es la inflamación, otra de ellas es la genómica, la epigenética es otra de ellas. ¿Quién tiene más peso aquí? Aquí es donde nos surge la disyuntiva. Y se está viendo que está claro que si yo tengo una predisposición genética de mi genes a tener un tipo de cáncer, ¿vale? Por ejemplo, Angelina Jolie, ¿no? Ella se hizo una doble mastectomía porque tenía una mutación en un gen que sí o sí 90% da cáncer de mama y de útero. Vale, pero eso es la genética y por otro lado tenemos la epigenética. Epi está por encima de, son unos factores que están en la célula que lo que hacen es regular esa genética. Entonces puede funcionar como un acelerador que le dé el cáncer sí o sí en vida o fallecer, incluso siendo longevo sin desarrollarlo. ¿Vale? Entonces ahí está el doble juego de qué manera estamos viendo el cambio de paradigma en el cáncer y a mí particularmente, yendo a tu pregunta, me apasiona que yo estoy continuamente reinventándome. Tú le llegas a preguntar al Manu de hace 5, 6, 7 años cuando estaba en Nueva York, ¿qué opinas del cáncer, del origen del cáncer? ¿Qué perspectiva de futuro le ves? Te hubiera dado una respuesta completamente diferente. A día de hoy no te puedo decir, te asegurar, oye, me viene cualquier paciente, ¿no? Consultante, como me gusta decirlo, que lo discutimos Sara y yo el otro día, ¿no? Para no dar esa connotación, viene, ¿no? Y no te puedo asegurar que implementando todos estos cambios para entrenar tu epigenética vayas a vivir libre de enfermedad. Pero a lo mejor puedes vivir con bienestar un tiempo que si no hubieras cambiado o iniciado ese proceso de cambio o entrenamiento epigenético, no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos en ese motor de cambio para, de la mano de la psiconeuroinmunología, se aplique en España la oncología integrativa, que somos unos poquitos los que estamos todavía ahí guerreando
me suena fatal ese término, pero es un poco así, y a ver si surge esa especialidad como tal para que lo aborde y lo acoja la sanidad pública. Y si no, pues lamentablemente, pues como los sistemas sanitarios de Australia y de Estados Unidos, que sea de pago, copago, ya veremos qué financiación, pero que al menos sea posible, ¿no? Actualmente en España no está estandarizado y depende mucho de la formación integrativa, valga la redundancia, que tenga el terapeuta, ¿no? No sé si he respondido, pero bueno, intenta hacerte un barrido ahí de todo. Perfecto, difícil de resumir, pero creo que lo has explicado muy bien y nos da mucha esperanza, porque Qué bueno, seguro que sí, porque va todo muy adelantado y es un campo apasionante y un campo en el cual hay que contribuir todos bastante. totalmente. Además, desde esa esfera que yo digo siempre, la esfera emocional, si tú buscas libros, ¿no? Centrados en el origen emocional del cáncer, no hay nada. De hecho, bueno, una de mis ilusiones es ir por ahí a ver si consigo escribir algo, porque considero que, claro, siempre se aborda la parte emocional. Hay que hacer terapia de cualquier tipo, para cada persona es personalizada y aplicada, ¿no? Y lo que sienta la persona. Pero no se trata tanto de mantener esa sensación de esperanza, que puede ser positiva, obviamente, sino de la firme convicción de que tienes que hacer algún cambio. Va muy ligado a la responsabilidad. Yo muchas veces cuando en las charlas lo trato, siempre me sale y me encanta alguien preguntándome, bueno, entonces realmente, ¿qué estás diciendo? Que la culpa es nuestra, ¿no? Ya aparece la palabra culpa de nuevo, ¿no? Claro, no es culpa realmente. Primero vamos a eliminar esa palabra. Vamos a sustituirla por responsabilidad. Simplemente es, bueno, los hábitos de vida han sido los que han sido, la vida ha sido como ha sido, vamos a aceptarla o integrarla a la medida que podamos. Y el ese aceptar e integrar es un proceso de liberar esa inflamación, ¿no? Hay una conexión biológica, lo que hace unos años no existía y no se le daba tanto peso y se ve que decirte un porcentaje, hay muchos divulgadores que se meten en decir 60-90% en la contribución del cáncer, ¿no? En el inicio o la progresión tumoral. Yo te diría que cada caso hay que verlo en concreto, pero que tiene una contribución alta y más del 50%, te digo que sí. Y eso es lo que a mí me gusta y lo que más, a mí más me mueve, ¿no? De todo esto. Bien, entonces vamos a ver cómo la psiconeuroinmunología nos entrega el mapa de nuestro cuerpo para identificar los factores desencadenantes del cáncer, como el sistema inmune débil o el estrés o la inflamación crónica contribuye a todo esto. ¿Cómo podemos utilizar ese mapa para prevenir, tratar y curar incluso? Qué buena pregunta y además muy integrativa. Has intentado hacerla lo más integrativa, holística posible y me encanta. Pues bueno, vamos a definir primero el palabra este, ¿no? La psiconeuroinmunología. Básicamente es tener en cuenta muchas parcelas de la biomedicina a la medicina que tienen que ver fundamentalmente poniendo el foco en la inmunología. Básicamente es que la esfera psicológica tiene un impacto en la neurobiológica y por tanto, en última instancia, en la inmunológica. Dicho así, parece que una va delante de la otra, son interrelacionables entre sí, todas dependen de todas, pero lo importante es que tengamos en cuenta que el sistema inmune es el maestro de orquesta de todo el proceso y de la fisiología de todo nuestro cuerpo. Fisiología es cómo funcionan, ¿no? Si el cuerpo lo dividiéramos en sistemas, ¿cómo funciona? ¿Qué ocurre? Que estamos operando, somos seres humanos a nivel de especie, esto es muy de biología de la evolución, a nivel de especies somos una especie, por muy evolucionada que pensemos que seamos, pero a nivel biológico. Somos como el ser humano neolítico o paleolítico. Estamos en esa, la diferencia es que en uno se cultivaba de manera sedentaria y en otro éramos más nómadas, pero estamos operando completamente opuesto a la biología de nuestra especie y de la época en la que nos toca. Entonces, nuestro sistema inmune, de manera continuada, se está desregulando. Entonces, ¿qué ocurre a nivel de síntomas? Pues desde un estrés más o menos agudo o crónico, afección a nivel neurobiológico como depresión, alguna psicopatología centrada pues, en aislamiento,
en, digamos, desconexiones emocionales de más o menos grado, sueño o desregulaciones del sueño. Lo típico que se dice de, me han diagnosticado patologías a nivel intestinal, ¿no? Como colon irritable, y pone siempre la palabreja médica que es muy típica de origen idiopático o idiopático, es de origen desconocido, ¿no? Todo esto, que hay muchísimas más, no vamos a entrar, es de base de sistema o de regulación del sistema inmune. Entonces, claro, el sistema inmune desregulado es el que progresivamente nos va enfermando, porque básicamente ocurre una especie de lucha por la energía, ¿no? La energía de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que descansar de noche intervienen los procesos de reparación y de reequilibrado del sistema inmune, y si no se dan, poco a poco iremos acumulando enfermedad. Y si se activa el sistema inmune cuando no toca, que es durante el día, con procesos de ansiedad, procesos de nerviosismo de cualquier tipo, de depresión o de cualquier otro tipo de estrés, pues lo que provoca es que el sistema inmune durante el día le robe la energía a los procesos que ocupan durante el día. Sistema gastrointestinal, sistema musculoesquelético, ¿vale? Otros sistemas como parte del sistema nervioso. Entonces, claro, es como que nuestro cuerpo va al revés de lo que le toca, de cómo funcionaríamos siendo el ser humano de las cavernas, ¿no? O el ser humano nómada del paleolítico o del neolítico. Entonces, claro, todo esto que hace que surjan patologías es como como se dice en biología, el caldo de cultivo o el lecho o la base para que a la más mínima señal genética, ya lo que tenemos en los genes, ya se inicie todo más rápido. Es un acelerador de las enfermedades, ¿vale? Entonces, ahí, en ese juego de reentrenar nuestra epigenética a raíz de muchas herramientas de la psiconeuroinmunología, podemos ir desprogramando desde la parte más psicológica a la parte más biológica todos estos condicionantes o programantes, que también se les denomina, que conducen a la patología, ¿no? Y la mayoría de patologías de este siglo en el que vivimos, o de la sociedad moderna, casi todas tienen origen del sistema inmune. Desde lo más tonto, si me lo permite, de a partir de cuando anochece, seguir con una luz artificial, que eso altera nuestro eje de la melatonina y del cortisol, ya a partir, y ese eje está muy relacionado con el sistema inmune. Y a partir de eso, pues otra serie de procesos. Vamos acumulando desregulaciones. Como un engranaje que poco a poco todos los engranajes van fallando y conforme vamos envejeciendo, pues la maquinaria que va reparando eso, sea epigenética, genética o de otro tipo, cada vez opera peor o no da abasto de recorregir tanto, ¿no? Y eso es un poco el, la función de la psiconeuroinmunología. Es como cómo hacemos para que nuestro engranaje funcione correctamente y sobre todo cuando toca. En plan, lo relacionado con los ciclos circadianos. Pues de noche mayor reparación y activación del sistema inmune, de día mayor inactivación. Y ahí está toda la batería de tratamientos y maneras de proceder para poder conseguir esto, ¿no? A ver si de esta manera ha quedado claro, si no me preguntas cualquier cosa, vaya. Eso quiere decir que nos tenemos que ir a la cama temprano. Eso, mira, desde lo primero es cenar prontísimo, tipo como los anglosajones del norte de Europa, 7 8 de la tarde. A esa hora ya cortar la luz y es real, o si no, ahora está muy de moda las gafas de filtro azul, de estas que te pones a partir de esas. No sé si las habéis visto, pero hay muchos Sí. podcasts de gente que las utiliza. Parece una exageración, pero yo las he probado en mí y de verdad que sí que te empieza a entrar sueño de manera natural. Yo que soy una persona que una de mis desregulaciones, cada uno tiene lo suyo, la mía va por el sueño, ¿no? Y, jolín, se nota mucho. Es como ya al final tengo mucha alma de científico, lo pruebo empíricamente y funciona. No, no, yo puedo leer un artículo, ¿no? Y después lo pruebas en ti, ¿no? Y eso, cenar pronto, no cenar de una manera muy copiosa y la higiene de la luz. Eso ya solo eso te va a regular una barbaridad de procesos, ¿no? Y claro, ¿de qué manera ya? Y mira ahora, ¿no? Tenemos un ambiente navideño. Quien más y quien menos. Ahora el tema de la luz está a tope y de noche, ¿no? Entonces, es realmente complicado la sociedad en la que estamos, a no ser que nos vayamos al monte o a algún pueblo aislado, conseguir esto, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos puedes dar eh, pequeños
ítem para poder nosotros, para poder ayudar, ¿no? Por ejemplo, te voy a preguntar qué rol juega el ayuno también Bueno, aquí. La activación del nervio vago. Bueno, yo te pregunto así todo de golpe y tú me dices. estupendo. El ejercicio y la sinergia de magnesio, vitamina D, como rituales clave para restaurar la inmunorregulación. Genial, Clara. Además, te has hecho Todo los esto, deberes, te has puesto al día de todo lo que yo hablo. me encanta. Me encanta. Pues bueno, vamos por orden. Yo si tuvieras que ordenarla, realmente esto es como el que tiene varios hijos y a cuál quieres más, ¿no? No es políticamente correcto porque todo al final interviene en el engranaje, o sea, tiene su peso, ¿no? Pero cierto es que, claro, siempre te intentamos poner en nuestra mente para entender la lógica de esto y yo con los consultantes que vienen a la parte, ya sea parte oncológica o no, quiero que lo entiendan a nivel biológico. Y además me encanta la divulgación por eso. Cuando tú entiendes algo, al final te entran ganas de modificar conductas, ¿no? Pues el ayuno es, si pensamos en ese hombre de las cavernas o ese hombre neolítico paleolítico, era lo habitual. Con suerte cazábamos una vez al día o comíamos una vez al día. Y diréis, bueno, pero ya que tenemos esta suerte, ¿no? De estar aquí en esta sociedad actual, sí, pero si pensamos únicamente en la etimología de la palabra desayuno, desayuno es quitar el ayuno. Surgió en la etapa de la revolución industrial y sobre todo a trabajadores que tenían mucha actividad física. Después ya se estandarizó. Realmente para la biología del cuerpo no es necesario un desayuno. Sí que es cierto que un desayuno sano a una determinada hora después de un ayuno es muy correcto. Obviamente tenemos que alimentarnos, sobre todo si estamos libres de enfermedad. Pero lo más adecuado, por ejemplo, en el caso del ayuno es pues cenar pronto, como te he dicho, de una manera no muy copiosa y mantener un ayuno de un mínimo de 12 horas, porque a partir de 12 horas pasan cosas, ¿vale? Esto es una cosa que a mí me apasiona de la biología. Esto es un estresor. Un estresor es algo que es un impacto para el cuerpo. Se llama estresor hormético, con H, ¿vale? O hormesis también se llama, por si alguien lo quiere buscar. Entonces, claro, estás diciéndole a tu cuerpo, oye, yo no me estoy alimentando, aquí pasa algo, vamos a iniciar un proceso de, en el caso de que no me vuelva a alimentar más, yo tengo que sobrevivir. Entonces, lo que pasa aquí es que a partir de las 12 horas, que es más o menos la hora que, oye, ya son muchas horas, las células de nuestro propio cuerpo entran en una fase que se llama autofagia, ¿vale? Está muy de moda el término. Eso a partir de la hora 12-13, depende de la persona y de sus condiciones. Y a veces un inicio de la apoptosis. La diferencia entre un proceso y otro, digamos de la autofagia y de la apoptosis, es que la autofagia es como la célula en sí misma se recicla a sí misma, se empieza a comer partes de sí misma para sacar energía, ¿vale? Y la apoptosis es un proceso más agresivo para el cuerpo, para la célula. Entendamos la célula como la unidad mínima de vida. Pues para esa mínima unidad de vida, la apoptosis es su autodestrucción. De hecho, se llama muerte celular programada o suicidio celular, tiene todos esos nombres. Apoptosis es el más científico. Entonces, claro, a partir de la hora 13 hasta la 16, ahí comienzan todas las señales de las células de vamos a entrar en muerte celular programada, en apoptosis, porque hay que sacar energía. ¿Y de quién tiramos primero? Pues de las células que estén más tocadas. Células del cáncer, células que tengan alguna alteración que el cuerpo las reconozca, células que estén infectadas por algún tipo de parásito o algún tipo de bacteria, virus, etcétera. Entonces al final es un proceso, si lo piensas, de renovación. Claro, cuanto más ayuno hacemos de manera consciente y además siempre supervisado, yo lo recomiendo, hay que hidratarse muy bien y además con electrolitos y minerales y generalmente el agua que tenga un determinado componente de electrolito puede ser sal común o variantes para que no tengan sodio en el caso de gente que no pueda tolerar. Y, y, por ejemplo, caldos de hueso, que son caldos que tienen un aporte extra de colágeno que tampoco nos sacan del ayuno, pero que nos permiten, por un lado, reforzar la musculatura y el sistema osteomuscular, el sistema de los huesos. Entonces, el ayuno es como, si te pudiera decir, el más sencillo de todos y el que a nivel biológico, ese estresor del cuerpo de, oye, no me alimentas, provoca que el cuerpo se renueve más fácil. Las células se coman partes de sí mismas que toque renovarlas o se eliminen a sí mismas.
Entonces, claro, ese sería el primero de los procesos que yo diría más top, si lo podemos destacar. Digamos, a los consultantes de cáncer yo siempre les digo que el ayuno debe de ser sí o sí de 16 horas y hay pautas concretas que cada caso es personalizado. A lo mejor se hacen ayunos de 24, 48, 72 horas, muy dirigidos, con un seguimiento muy concreto y en puntos muy puntuales del mes, ¿no? Porque ahí hay que hacerlo de una manera más agresiva. Pero ese es uno de los puntos fundamentales. No sé si tiene alguna duda antes de pasar al siguiente. Bueno, con la cantidad de comida que hay hoy día, me venían, ¿no? Es difícil con la cantidad de comida o las veces que comemos, ¿no? Claro, si te fijas además, Clara y Sara, cuando es que no hace mucho y tenemos una edad equivalente, hace pocos años se decía, lo más sano para el ser humano es hacer 6 comidas al día. Y ahora, ¿cómo te quedas? O sea, ¿eso es correcto o incorrecto? Porque eso, si yo lanzo esta pregunta, va a haber gente que diga, Eso claro, para mí es una barbaridad. claro, pero tú ahora Para mí es un atentado al cuerpo, así de lo, si- claro. lo sientes en plan barbaridad porque tú también lo has vivido, ¿no? Vaya, Y cuando de como- pequeña a mí y a otras cuantas nos obligaban a hacer el desayuno, el recreo, la comida, la merienda y la cena. Y la Y cena, ¿no? yo, cuando era pequeña, con una o dos comidas estaba a tope de energía. Y ahí había conflicto, claro, porque tenía que cumplir con las 5 comidas porque nos moríamos de hambre o de no sé qué. Totalmente. Y en algunas comidas incluso vasos de leche en vez de agua. No sé si eso también te O ocurrió a ti zumo, o o zumo. zumo. Sí, a mí me Entonces, obligaban a comer, a tomar leche. Ay, es que yo la odiaba y no la tomo, claro. pues mira, tu cuerpo era muy sabio, porque realmente es que biológicamente hablando, después del destete, 3 años a lo sumo es lo más adecuado. Aportes de azúcar como zumo, como tú has dicho, Clara, son picos glucémicos y eso altera la bioquímica del cuerpo. Y el cáncer y muchas enfermedades de origen emocional, que son gran parte, la mayoría, o tienen un porcentaje, la mayoría, son desregulaciones metabólicas. ¿Quién lo provoca? Pues esos picos insulinémicos ahí a lo bestia, ¿no? Entonces, claro, por un lado tenemos el problema de los procesados, por otro lado tenemos el problema de esas azúcares añadidos que pone no añadidos, pero de repente mira la etiqueta y pone hidratos de carbono, lo que se decía antiguamente de haz 6 comidas al día. Ahora se cambia por haz tres, pero ¿qué 3 comidas hace al día? ¿Cómo? Calientan los recipientes con plástico y ahí ya tienes otra desregulación. Es muy complejo, pero al final todo esto es reintroducir hábitos y reeducar, como igual que educamos a nuestros hijos, ¿no? Y hay diferentes etapas, ¿no? Hacer ese ejercicio de bajarnos un poco de nuestro burro personal y decir, oye, me tengo que reeducar y aprender, ¿no? Y ahí es lo que yo digo de responsabilizarnos nosotros. Es complicado, ¿eh? Porque yo tengo muchos consultantes que entran en conflicto, ¿no? Vienen con muchas ganas después de una charla y yo encantado, ¿eh? Pero dicen, mano, son muchos cambios de hábito. Yo es que esto no puedo tolerarlo, yo no. Entonces ahí es donde hay que ir también reintroduciendo estos cambios poco a poco, ¿no? Porque cuando lo entiende la persona, ya es algo, ya es el 50% ganado. Entonces es complicado realmente, claro. Sí. Bueno, yo como no quiero perder nada, vamos a continuar así un poco a poco y en alguna otra ocasión seguiremos Muy bien. analizando y pudiendo a lo mejor darnos más consejos como de una forma como lo estás haciendo, ¿no? Muy sencilla y fácil. Y yo te pregunto por la activación del nervio vago, que sé que ahí hay muchísimo que hablar y mucho que aportar, pero vamos ahí. Esto es un melón que a mí me encanta. Además, en las charlas mías lo suelo poner lo último. Ya está todo el mundo medio cansado, pero es Me como que encanta. vuelven a activarse, ¿no? Sí, sí. Realmente. Es apasionante el nervio vago. Es apasionante. Es un nervio, en algunas partes del organismo puede llegar a medir de grosor como el pulgar. O sea, que es un acúmulo neuronal o sea, bastante interesante y grande en términos de macroscópico, se dice en anatomía, ¿no? Nos inerva desde la parte más del encéfalo, de la parte de la cabeza, hasta prácticamente las zonas bajas, inerva desde los pulmones, los bronquios, el corazón, el hígado, estómago, bazo, los intestinos, todo, ¿no? Claro, es el sensor de alguna manera de todos nuestros órganos frente al cerebro. De hecho, se ha demostrado
que las señales van más en el sentido de el órgano propiamente dicho al cerebro que viceversa. Obviamente hay bidireccionalidad, como se dice, ¿no? Pero ocurre de esta manera, ¿no? Y por supuesto tiene ambas vertientes, lo que en sistema nervioso se conoce como inervación simpática, que suele ser activadora, e inervación parasimpática, que suele ser más de estímulo de relajación, ¿no? Entonces, claro, si el sistema gastrointestinal, por lo que sea, hay algún tipo de dolencia, alteración, esa señal llega al cerebro y emite las hormonas o neurohormonas o neurotransmisores correspondientes para regularlo. Y esa es la comunicación del cuerpo, ¿no? Llegamos al punto de que, y eso lo habrás escuchado seguro mucho, que se dice que el segundo cerebro es el intestino. Hay controversia ya para establecer quién es el segundo, el tercero, que si el corazón, el intestino, los músculos, que el tema de los músculos también es otro melón. Realmente lo importante es que todo está interconectado. Hay muchos ejes y al final esta interconexión que nos permite que funcionemos de manera óptima y si no está tan óptimo ese equilibrio de neurotransmisores, esas señales que se mueven en nuestro cerebro y mandan señales y comunican el cuerpo, pues entonces entramos en una desregulación neuro, o sea, neuronal, por un lado, y que está muy relacionado con el sistema inmune. Y eso es uno de los puntos que toca fundamentalmente, bueno, hay muchos, ¿no? Pero la psiconeuroinmunología. Entonces, claro, la estimulación que se le llama vagotónica o vagal, que es lo mismo, tiene mucho que ver con el efecto inmunológico que provoca, ¿no? Hay mucho, yo tengo una tabla que si quieres la podemos también enseñar o comentar, de Genial. qué prácticas podemos hacer unido a cuánto activa el nervio vago y cuánto de impacto en el sistema inmune tiene. Y ahí tenemos muchas prácticas. De hecho, la más típica es la respiración consciente. Vosotras que sabéis muchísimo más que yo de yoga, sabéis que todo el tema de pranayama, las respiraciones conscientes con exhalaciones prolongadas y con esa coherencia cardíaca que se intenta conseguir, Ujú. regula varios ejes que están muy relacionados con la ansiedad, por tanto el sistema inmune y ese impacto, y la activación vagal, ¿no? Que al final el nervio vago lo que hace, que no hemos llegado ahí, es regular y reparar todos estos órganos. Es, digamos, la función principal, ¿no? Tiene muchas otras, digamos, activaciones y desactivaciones, procesos que se dan lugar o que se bloquean, pero fundamentalmente es esa inducción de la reparación o inducción del equilibrio en todos los sistemas del cuerpo. Seguimos. Ejercicio. Ejercicio. Pues bueno, aquí me apasiona, aquí abrimos otro melón y seguramente a la gente le va a encantar, pero a mí me apasiona. Y es que se ha demostrado que uno de los ejes más importantes, fijaos que se ha oído mucho lo del segundo cerebro e intestino, el tercero el corazón o segundo, la piel también está por ahí, pero el músculo, el sistema muscular o músculo esquelético, pues se ha demostrado, además hay muchos meta-análisis cuando meten una barbaridad de estudios juntos y los interpretan, ¿no? Se ha visto que a nivel muscular, cuanto más tasa de músculo, ¿no? Más ejercicio de fuerza, sobre todo, también o sea, digamos de tipo cardio, pero de fuerza realizas, más liberas exerquinas, que exerquinas son un tipo de molécula, exerquinas sin H y con X, ¿vale? Porque para que lo entendamos y quien quiera buscarlo. Son unas biomoléculas que el cuerpo libera, depende de la zona del cuerpo, pues tendrá un efecto u otro. Las liberan fundamentalmente la musculatura y tiene efectos a nivel antitumoral directo. O sea, cuanto más músculo tienes, más a raya tenemos al tumor y a las metástasis. Esto es comprobado, no hay un 100% en biología, pero un porcentaje muy alto. Y está muy relacionado con el ejercicio físico. Claro, y ahí la pregunta es, ¿qué ejercicio físico? Pues la fórmula mágica que, digamos, nos enseña la psiconeuroinmunología y la oncología integrativa es ejercicio físico de un 40% cardio, un 60% fuerza, con una hora al día puede ser suficiente o una hora a días alternos, pero lo importante, y esto en un perfil oncológico es 100% sí, si no, pues bueno, puede haber variaciones, que se haga justo en la etapa de ayuno previo al desayuno. Tú haces ese ejercicio físico previo al desayuno, uniendo ya el efecto de la autofagia y la apoptosis y la liberación de exerquina y el efecto que tienen antiinflamatorio sobre todo, o de bloquear el crecimiento del tumor, es increíble.
No te puedes hacer una idea. Entonces, esa es como de los siguientes, del paso que está más ligado al ayuno, que es fundamental. Y otro punto más es el no sedentarismo. Una cosa es, bueno, Manu, yo tengo cubierto el ejercicio, porque yo voy 1 hora o 2 horas todos los días. Fabuloso. Ahora la pregunta es, ¿cuántas horas al día te tiras sedentario o sedentaria, ¿no? Aquí hay que pensar, más de 2 horas, no hay que obsesionarse porque tengo gente que se obsesiona, pero bueno, para que sepamos que más de 2 horas estático en un espacio, tumbado en un sofá, teletrabajando, yo teletrabajo y a veces me pongo de pie por eso, se empiezan a enviar señales en esas zonas del cuerpo donde hay presión, como que, oye, aquí el sistema inmune se está activando de más cuando no toca. Hay un acúmulo de algo, vamos a ir, ¿no? Como una inflamación. Claro, y eso está muy relacionado, el que más y el que menos habrá tocado algo en clínica, de aquellos pacientes, ¿no? Que tienen las úlceras por presión. Fijaos que eso es una lesión de tipo autoinmune. Nuestro propio cuerpo no es capaz de operar correctamente y empieza a eliminar estas partes de nuestro organismo. Puede también ser por causa de infección, ¿vale? Y puede también tener otras causas, pero fundamentalmente empieza por ahí. Este es el caso más grave, ¿no? Entonces lo que hay que intentar es, oye, pues a las 2 horas más o menos pues me levanto, que si ando a través del pasillo de mi casa, me voy a la calle a bajar la basura y vuelvo a subir, hago una sentadilla isométrica y de esa manera tenemos ya cubiertas esas dos partes, ejercicio físico para la eserquina y ese movimiento para el no sedentarismo, que es lo que nos permite precisamente pues favorecer que no haya inflamaciones de más cuando uno toque. Eso que acabas de decir es muy interesante porque es fácil, solo es tomar conciencia de ello. Y sí que es verdad que hoy día pues la gente tendemos mucho a estar en una actividad y pasar muchas horas, pero si eres consciente de ello es muy fácil poder salir de lo que estés haciendo y hacer algo, como muy bien has explicado. Fenomenal, muchas gracias. Seguimos, magnesio. Magnesio. Entraba el melón del magnesio, la vitamina o suplemento en términos generales, ¿no? Yo siempre me gusta decirle los suplementos para vivir libres de enfermedad, que suena muy a titular, pero la realidad es, si yo tuviera que decidir cuáles son los suplementos, o en este caso el magnesio es un metal, ¿no? Pero bueno, actúa como suplemento, esenciales para tener un equilibrio y que nuestro sistema inmune por un lado, nuestra maquinaria genética y epigenética por otro, pues para que lo entendamos, no se vayan a la porra, tenemos que tener un aporte de lo que interviene en estos procesos. ¿Qué pasa con el magnesio? El magnesio interviene, yo que lo que me apasiona es la bioquímica, lo que más entiendo y especialista soy es eso, en más de 300 reacciones bioquímicas diferentes, que unida a la vitamina D, que de por sí también intervienen otras 300, sumadas, diríais 600, no, sumadas intervienen en todavía más, en unas 1000 reacciones en el cuerpo. ¿Qué pasa? Que entra el magnesio en el cuerpo, entra la vitamina D y prácticamente es una guerra entre nosotros, tonto el último, a ver quién coge y lo capta para las células para que realmente ejerzan su labor, ¿no? Entonces, claro, ¿qué controversia hay con el magnesio? Vivimos en una sociedad donde hay un déficit de vitamina D y mira que somos el país del sol, y ahora entraremos en el sol, y hay un déficit de magnesio, que eso no depende tanto de nuestro país, sino de a escala planetaria. Y es que es algo muy fuerte que los biólogos ambientales caracterizaron hace unos años. Yo esto lo estudié en la carrera, allá por 2007, 2008. Y es que los suelos cada vez más están empobrecidos en metales, en sustratos, y magnesio es uno de ellos. Entonces, claro, el magnesio fundamentalmente lo encontramos desde vegetales a frutos secos, a, bueno, legumbres, determinadas semillas. Ahora, si hay un empobrecimiento del suelo, no pasa a la planta y por tanto, por mucho que nos alimentemos, para llegar a esa dosis óptima deberíamos de atiborrarnos realmente, ¿no? Depende de en qué zonas, ¿no? O depende de qué sustratos se utilicen, pues puede estar más o menos enriquecido en magnesio, pero la tendencia general y global es que hay un déficit de magnesio en el suelo y por tanto en todo, ¿no? Fijaos, ¿no? La problemática donde llega. Entonces deberíamos de suplementar, ¿no? Obviamente siendo empírico, siendo científico, pues bueno, me hago una analítica, veo qué niveles de magnesio y de vitamina D y de otros posibles vitaminas y suplementos tengo y a partir de ahí inicio. La realidad es que, bueno, este tipo de analíticas cuesta también acceder a ellas, también os digo, pero bueno, lo más consciente es hacerlo así en pacientes con o consultantes con algún tipo de patología del sistema inmune
o desregulación genética o epigenética o cáncer, sí o sí, suplementación de magnesio y de vitamina D. Y ahora la pregunta u otro melón, ¿qué sería? Pues, ¿cuál tipo de suplemento? Porque ahora mismo, y entre nosotros, pues hay, pues cuando todo tiene mucho boom, mucha desde desinformación a empresas que no tienen una acción realmente honesta con este tipo de prácticas y ni las dosis son correctas, ni las formas biológicas que ahora entraremos son correctas y al final no sabes qué comprar, no sabes qué tomar, no sabes cuándo tomarlo, ni sabes si es acorde a ti. Ese es el problema, ¿no? Entonces, claro, el magnesio, hay cuatro formas diferentes que si queréis entramos, pero y de hecho es muy complicado el encontrar las cuatro juntas en una misma toma, ¿no? Que se llama, digamos, el magnesio como es un metal, conforme lo tomamos, se suele eliminar. Tiene que tener una etiqueta que es como funciona como un puzzle. Tú tienes una pieza de puzzle, si encaja con la célula tal, pues el magnesio entra. Básicamente es así. Dependiendo de qué piececita de puzzle tenga, de qué marcador biológico tenga, etiqueta biológica es lo mismo, pues entrará en un sitio o en otro. Por ejemplo, voy desde las más importantes a las más famosas, pero que también tienen impacto. El bisglicinato de magnesio, que os sonará, esa va directamente al músculo y al sistema nervioso periférico y tiene pues efecto en relajación, en el equilibrio del sueño. El citrato, que es muy famoso en el mundo del deporte porque va al músculo fundamentalmente, al metabolismo, actividad muscular, ¿vale? Y es esencial en consultantes de cáncer. Y a intestino es el metabolismo, la energía, obtener energía. El malato, que va también al músculo, pero sobre todo, aunque también al músculo, al corazón, y es la energía de las células cardíacas, ¿vale? Y cubre la parte de la fatiga y el rendimiento. Y uno que legalmente es más complicado de encontrar suplementos de esto, pero es brutal los ensayos que hay sobre esto, es el treonato con T, que va directamente al sistema nervioso central, al cerebro, y tiene efectos claves beneficiosos del sueño, la cognición, la ansiedad, ¿vale? Entonces lo ideal es encontrar un suplemento que tenga, primero la dosis, entre 400 y 500 miligramos. Segundo, que tenga estas cuatro formas y más o menos repartidas en esa cantidad que os he dicho, ¿no? Eso es realmente complicado. Os animo a que hagáis el ejercicio. El treonato casi siempre no aparece. Puede aparecer las otras tres, biglicinato, citrato y malato, pero lo más habitual es citrato solo, biglicinato solo y bisglicinato y citrato. A las malas, pues bueno, lo que podamos obtener, pero es esencial, ¿vale? Y explicar esto yo creo que debería de ser, que muchas veces yo me he encontrado que farmacéuticos, médicos o incluso biólogos, ¿no? Los biólogos, bueno, esto es más de la parte más biológica y biomédica, ¿no? No están al día y es esencial para entenderlo, ¿no? Y fijaos que un déficit de magnesio, además, provoca un déficit de vitamina D y viceversa. Es como que la maquinaria la rompemos ya de entrada con esos dos procesos y intervienen muchísimo estos dos en la energética de la célula, en el sistema inmune, en el ADN y en la epigenética. O sea que si nos falta, fijaos la que entre nosotros la que se puede liar. Entonces, bueno, eso es un poco con el magnesio. Bueno, pues creo que hemos tocado todos los puntos de ese melón. Seguiremos indagando para que más adelante nos vayas dando pues cómo van los avances, ¿no? Sobre todo estas cosas. Pero bueno, de momento ya tenemos faena. Y tanto. Además que sé que son muchos, ¿no? Y si nos ponemos a hablar solo de suplementos, Sí, la combinatoria para cada persona, no te voy a decir que es única porque hay, digamos, dosis y determinados compuestos y procedimientos que son similares, pero es personalizado, depende y del caso y de la patología, ¿no? Pero es complejo. genial. Muchas gracias. Apasionante la exposición. Sigo preguntando. Genial. Trauma y recableado del destino. Esta me encanta. ¿De qué forma la práctica de yoga facilita el recableado neuronal para desprogramar el trauma límbico y liberar las creencias limitantes que influyen en nuestra biología y nuestro destino? Qué buena pregunta. Además que está bonita formulada y todo, ¿no? Realmente te respondo ya y después me enrollo para poder contextualizar, pero el yoga está muy relacionado con la neuroplasticidad
que es la palabra técnica para decir ese recableado, y el recableado real. Y ese recableado o neuroplasticidad, como queramos llamarlo, es igual a estados menos dependientes de inflamación y por tanto liberación somática del trauma. Y en última instancia, estados libres de enfermedad. O sea, esa es la respuesta más rápida de todas. Claro, el yoga como tal, ¿en qué procesos interviene? Pues bueno, interviene fundamentalmente lo que hemos hablado antes. Está muy, muy, muy relacionado con el nervio vago. Por lo que también comentamos, o sea, la respiración, por un lado, la parte física, porque el yoga, vosotras sois expertas, ¿no? Mejor que yo lo podéis decir, pero tiene un gran componente de fuerza, ¿no? Libera todos estos componentes de biomoléculas que hemos comentado anteriormente, exerquinas, ¿no? Que nos ayudan a desinflamar, o lo que es lo mismo, em, ejercer de efecto antioxidante en las células de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por un lado, esa parte de ejercicio a nivel de músculo y de sistema musculoesquelético se producen esas moléculas y afecta, impactando en reducir la inflamación, eso no hay duda. ¿Y qué es lo que en realidad, porque son más inmediatos, ¿no? ¿Y qué es lo que tarda un poquito más? Ese recableado, esa neuroplasticidad, interviene directamente en los sistemas nerviosos, tanto parasimpático como simpático, disminuyendo todo aquello que da una hiperactividad por lo que se dice también como una sobreestimulación del sistema inmune. Entonces, ¿dónde impacta fundamentalmente? Pues bueno, si se activa el nervio vago y el sistema parasimpático, se disminuye pues el eje del cortisol, el eje HPA, de hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿vale? Y a partir de aquí, este eje disminuye el cortisol y la adrenalina, digamos, esta respuesta de lucha-huida continua, que para el que no lo sepa es pues, cuando entra un león en una sala, imagínate, estamos haciendo yoga y entra un león, ¿no? Pues realmente es como, bueno, vamos a escondernos, ocultarnos, a ver quién escapa, ¿no? De aquí, ¿no? Ahí tiene sentido un pico de cortisol, de adrenalina, para que nuestros músculos estén más reactivos, nuestros sentidos también. Pero al final es un estrés para todos nuestros órganos, porque se cortan muchos flujos sanguíneos de muchas zonas del cuerpo, sobre todo en el sistema gastrointestinal. Claro, se va el león, imagínate que sale por una ventana, todos volvemos a la calma, nos relajamos, incluso reanudamos la clase de yoga. Pero imagínate que, y es lo que le ocurre en esta sociedad actual, que el león es algo simbólico. El león es, pues salgo a la calle y por lo que sea, pues tengo un proceso condicionado de una agorafobia. Y me cuesta dar dos pasos y me tengo que agarrar al poste de lo que sea, ¿no? Eso es para nuestro cerebro la misma amenaza que estar viendo en vez de personas en la calle, viendo 100 leones en la calle. Entonces, claro, eso continuado en ese ejemplo concreto de agorafobia, puede ser desde cualquier ejemplo, ¿no? Esa se llama respuesta de lucha o huida mantenida en el tiempo. Es una inflamación, pues, crónica, que no aguda, aguda sería puntual y es correcto, en cierto modo. Correcto que no impacta tanto en nuestro cuerpo. Entonces, claro, una inflamación crónica impacta también, y sobre todo por la sobreexposición de ese detonante, de esos leones simbólicos, nos hacen que continuamente estemos retraumatizándonos. Entonces, en el sistema límbico, que es nuestra región cerebral donde se almacenan muchas memorias celulares que tienen que ver con las emociones, es como el centro emocional, aunque no es del todo tal como se cuenta. Hay otras regiones, la región prefrontal también es emocional. Eso es otro melón que si queréis también lo podemos discutir. Pero ahí donde se encuentran las memorias más instintivas, más emocionales básicas, ¿no? Como la película del revés de Disney, ¿no? Están las emociones de la ira, la rabia, el asco, la tristeza, la alegría y después emociones combinadas. Pues son esas emociones o impactos emocionales que dejan su huella molecular, por un lado, y celular en forma de circuitos neuronales que si estamos continuamente exponiéndonos a algo, pues imagínate, salgo a la calle y tengo agorafobia, pues ese circuito se selecciona, se sigue seleccionando, y si no tengo la suficiente terapia de liberación del trauma, ese circuito no se va a poder ir deseleccionando, porque el cerebro es verdad que no elimina circuitos, lo que hace es aprender por sustitución. Entonces, claro, si vamos reentrenándonos en que salgo a la calle, no me va a ocurrir absolutamente nada. Salgo a la calle y a lo mejor me apoyo en mi vecina para bajar los tramos de escalera y ya después continúo. Son puntos de anclaje. Salgo a la calle y pienso que
en la panadería está mi pan favorito y es mi premio. Pues eso es otro circuito de recompensa, pero nos ayuda a otro anclaje emocional. Y poco a poco vamos liberando ese trauma que nos condiciona a tener ese patrón de agorafobia y vamos de alguna manera liberando somáticamente esa carga traumática, ¿no? Esos factores moleculares de las células que tocaban y ese circuito nuevo que se va formando cada vez se usa más, cada vez se selecciona más. El antiguo, cierto es que no se elimina, por eso se dice en psicología, se integra el trauma. ¿Integrar qué es? Pues cuando nos vamos de senderismo no hay caminos que... Hay un camino pero ha crecido la hierba, ¿no? Pues realmente es eso, ¿no? O sea, no se utiliza, sigue estando ahí el circuito, pero el camino que ahora se utiliza, que es más óptimo para la persona, es más óptimo para la ruta, es el que se lleva a la práctica, ¿no? Entonces, realmente existe una reprogramación consciente, ¿no? Pero requiere de muchos procesos, ¿no? De esa respiración que hay en el yoga, de ese ejercicio que también hay, de esa propiocepción, ¿no? Que seamos conscientes de las sensaciones que podemos encontrar tanto fuera como interocepción, sensaciones dentro, e ir liberando la memoria somática, que eso, pues hay diferentes terapias con las que se puede conseguir, como por ejemplo la terapia de desprogramación del trauma, pues mediada por hipnosis, ¿no? Hipnoterapia del inconsciente, ¿no? Esa es una de ellas. O terapia de acompañamiento cognitivo-conductual psicológica de base, ¿no? Hay muchas, pero requiere de ese reentrenamiento. Y la respuesta es sí, yoga igual a neuroplasticidad, esencial. Genial, me encanta escucharte hablar de yoga porque para nosotras pues es algo muy presente en nuestro día a día y sabemos de los beneficios que tiene, ¿no? Pero claro, todos los beneficios también, ¿no? Del trauma. También es como, yo te estoy escuchando y veo que la gente que escuche esta entrevista es como hacerse responsable un poco de lo que cada uno le pase, ¿no? Porque hay veces que la gente le pasan cosas y no es como que no saben ni qué les pasa, ¿no? Y ves que realmente si esas cosas, esos traumas se mantienen y no se pone conciencia y se tratan de diferentes maneras, pues pueden llevar a cosas más graves, que es de lo que estamos hablando aquí esta tarde, de cómo poder evitar o cómo poder ayudar en estos procesos a prevenir o a sanar. Entonces, las personas que, por ejemplo, tienen fobias, yo escuchándote, ¿no? Pregunto, que tienen pues miedo a ir a espacios donde hay mucha gente, que eso no sé, es como que es algo que yo lo estoy escuchando últimamente bastante. Gente que los espacios cerrados o montar en avión o en autobús, esa vivencia que está en ese momento teniendo el cuerpo psicosomático, tu cuerpo entero, todo eso hay que ocuparse de ello, porque, ¿no? Totalmente. De hecho, en mi caso personal, yo ahora, tú me verás divulgando, dando charlas, dando clases a 100 personas, ¿no? O más o menos números, pero ya hace 4 años en un proceso personal mío, yo tuve precisamente, esos ejemplos tampoco son baladí, ¿no? Tuve de agorafobia, ansiedad social, condicionados por patrones de desconfianza, todo tenía su origen, yo me tengo muy estudiado, pero fíjate que al final vas integrándolo de manera que yo ahora voy a un concierto multitudinario, lo disfruto como el que más, yo doy una charla y obviamente me pongo nervioso, sería mentira y no sería honesto si no te lo dijera, de hecho ¿no? Es normal, creo que es normal o normativo, me gusta más normativo que normal, pero al final lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque me apasiona, al que no le gusta hablar público, pues que no lo haga, ¿no? Pero va un poco por ahí, ¿no? O sea, yo, como digo, yo me hice cargo a mí mismo, aunque yo tuve mi fase de negación de yo soy así, yo no voy a cambiar, o yo no tengo trauma, yo es que esto hay que ver lo que me han hecho, hay que ver cómo ha surgido la vida o, digamos, echando balones fuera, no responsabilizándome de mi propia vida, de mi propio proceso, ¿no?
cuando empecé a entender, a medida que iba liberando cosas, ¿no? Que eso es parte del proceso y es que creo que es lo más importante, que esto es como todo, tú lo puedes explicar a nivel teórico, tú puedes coger apunte de lo que te he explicado, te haces la experta más que yo de cualquier cosa, pero hasta que no lo sientas en el cuerpo no puedes avanzar. Es que es así, no va más por ahí. Por eso el proceso de cada uno es único, nunca hay que entrar en juzgarlo, pero para nada, ni en decir, oye, hay que ver que voy más lento, qué tal. No. La competencia es con uno mismo y las ganas de crecer y mejorar es, pues yo siempre digo desde el propósito, ¿no? A mí siempre me ha encantado comunicar y si me preguntas hace 10 años, jamás te hubiera dicho que hubiera acabado siendo ni profe ni divulgador, jamás. Pero por lo que sea, me gusta, me apasiona, me encanta enseñar a cualquier persona que no tenga ni idea de ciencia y a mí se me ilumina la cara cuando me dice, gracias a ti he entendido mi cáncer, gracias a ti he entendido pues que si me tomo esto altero más mi cuerpo que si lo hago de una manera más natural, ¿no? Y eso es lo que me mueve. Y a partir del propósito, pues bueno, uno va avanzando, pero todo se tiene que integrar y yo me reconozco un detonante, ¿no? Cuando entro en una sala con mucha gente, yo noto ese pellizquito que yo sentí hace 4 años, ¿no? Pero ahí donde entras tú, tu mente, pero en el sentido del sentir de tu cuerpo y te rediriges, te reconduces, ¿no? Resignificas eso. Pero eso son palabras que tú dirás, qué bonitas, ¿no? Todas las palabras que me ha dicho, pero hay que sentirlo, hay que sentirlo. Fenomenal. Si yo te digo la palabra gratitud, ¿tú qué me contestas? Buah, es como igual que te he dicho, bueno, no sé si te lo he dicho, que el ayuno es la quimioterapia endógena, la gratitud es la medicina más gratuita de todas, ¿no? Yo, además, en ese libro futurible que quiero escribir, me encantaría dedicarle un capítulo, el libro va a quedar como un códice, pero bueno, la idea es que cuando tú empiezas a practicar gratitud en tu vida, de manera consciente y de manera continuada, ¿no? Se activan una cantidad de circuitos neuronales que si quieres podemos entrar, pero es un rollo, circuitos neuronales que están relacionados con el bienestar y la regulación de la estabilidad emocional. Se produce un proceso que a mí me encanta, yo en la carrera no lo estudié, se descubrió más tarde, cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, que se llama poda neuronal, en inglés es neuronal pruning, como un eliminado, fijaos, he dicho antes que se seleccionan circuitos, ¿no? Pues imagínate como a lo bestia lo podemos entender así, como que muy progresivamente se eliminan partes de neuronas, grupos de neuronas, que están asociadas al miedo y al estrés. Entonces, cuanto más gratitud sientes, porque además es sentir, no es decir gracias, no es sentir que yo estoy agradecido, agradecida por lo que tengo, material, físico, emocional, humano en mi vida, ¿no? Cosas concretas. Entonces empiezas a mirar hacia adentro, que eso hay mucha gente que le chirría. ¿Cómo que mirar para adentro? De que lo que empiezas a hacer, digamos, fuera, empieza a afectar a lo que tú tienes dentro. Entonces, este pensamiento, porque al final no deja de ser un pensamiento, ¿no? Fijaos lo potente que es que genera procesos de neuroplasticidad, de recableado y encima neuronas que están implicadas en las vías del miedo y del estrés se van eliminando. O sea, eso no es que sea un pensamiento mágico, brujería, una espiritualidad de otro plano. No, es que realmente es neurobiológicamente está demostrado que cada emoción tiene un impacto y la gratitud está muy asociada precisamente con esta concepción de regulación de la estabilidad emocional, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿con qué frase te quedas, no? Yo soy muy fan de este hombre, de Bruce Lipton, que también es profe de universidad, es biólogo celular, yo empatizo mucho con él, un poco así guerrerillo como yo del sistema. Entonces, él decía que cuando comienzas a cambiar, digamos, el prisma con el que tú miras la realidad, cuando cambia esa percepción de la realidad, cambia todo. Y a lo mejor es la misma realidad. Es como, y un contexto que puede ser muy relevante, en personas que tienen conductas autolíticas, ¿no? De pensamiento suicida, hay muchos tipos, ¿no? Pero la mayoría habría que ver cada caso concreto, pero la mayoría generalmente no quieren vivir por el contexto en el que se encuentran. Entonces, fijar lo potente que es desde practicar una gratitud consciente a
Por ejemplo, obligarte a sonreír por tu casa. Imagínate que estás en un proceso depresivo, no te apetece ni salir a la calle, pero oblígate a sonreír por tu casa. Oblígate a agradecer lo que tienes y por mucho que no quieras, poco a poco se van eliminando neuronas asociadas a las vías neuronales o circuitos del miedo o del estrés y empieza a cambiar la percepción sensorial, digamos, porque son sentidos, de la realidad. Y empieza a cambiar todo. Así que es el antídoto perfecto para salirse de procesos depresivos o ansiosos depresivos. De verdad que sí. Sin palabras, Manuel, eternamente agradecida por estas palabras. Has Practicando gratitud, abierto, claro. has abierto una ventana ahí maravillosa. Vaya, Bueno, Saran, todo tuyo. gracias, Clara. Mira, hablando de la gratitud, me encanta hablar de la gratitud. Nosotros desde una visión un poco más yógica, más espiritual, Clara lo sabe, que la manera que tiene muchas tradiciones ancestrales espirituales a la hora de pedir, a la hora de pedir al universo, la manera más adecuada de esta visión espiritual es agradeciendo, no pidiendo, sino agradeciendo, porque esa energía de que ya estás contento porque tiene algo o das por hecho que te va a llegar, esa energía ya de satisfacción es lo que va a provocar y atraer la energía al fin que una energía al fin que es la de obtener eso que ya muchas personas, escritores y maestros espirituales hablan de esto y yo estoy completamente convencida que es así porque además lo practico y me funciona. Agradecer por anticipado es la manera correcta de pedir al universo, porque ya te estás poniendo en otra frecuencia y cuando estás en esa frecuencia, aunque no sea real, vas a atraer eso que estás agradeciendo que aún no tienes. Sería la visión espiritual de la gratitud y bueno, creo que es muy bonito, ¿no? Cuando esto se acepta y se comprende y se integra y se practica y te funciona, dice, somos magos, alquimistas, brujos y de todo, porque empiezas a crear tu realidad y como que la vida empieza a darte y a sonreírte y a abrirte camino y es porque estabas pidiendo de la forma correcta, que es siendo agradecido, teniendo ya ese sentimiento de gratitud, no como tú dices, gracias. Agradece todo lo que tengas, lo mínimo que tengas, porque eso va a potenciar que de eso que agradeces se expanda y te venga más. Funciona Totalmente. y es maravilloso. Es que funciona, además depende, da igual cómo lo Sí, llames. Sí, hay gente que le chirría mucho los términos de espiritualidad y yo abogo mucho por eso porque, bueno, sí. también en cierta manera yo creo en todas estas circunstancias pero Ujú, claro, me gusta siempre hablar de que hago esta fusión científico-espiritual ujú. porque realmente tiene un efecto biológico tener una creencia. Si tú Sí, crees algo, lo de que se dice si lo crees, lo creas, sí, realmente lo creas. O sea, es decir, hay una parte del el SARA que es muy famoso, el sistema reticular activador ascendente, ¿no? sí, Se activa y ahí es donde surgen tanto creencias limitantes como creencias potenciadoras, ¿no? Se genera una creencia a partir de un pensamiento que dirige la atención y da instrucciones a este sistema, ¿no? Y si de ujú, alguna manera nosotros sentimos creemos en algo fervientemente como con nuestro ser, con todo nuestro potencial, ¿no? Eso se fija a nivel celular, un sí, circuito, y a nivel molecular, los neurotransmisores, ¿no? Y al final, pues pueden ser patrones que den lugar a un patrón psicopatológico, ¿no? Agorafobia, miedo, etcétera, o todo lo contrario. O sea, ujú, precisamente que pongamos el foco en, ay, qué agradecido estoy, agradecida que nada más que me vienen oportunidades. Y antes ujú. venían, pero el filtro atencional lo teníamos en otro lado. O sea, totalmente, va por ahí. Sí, sí, sí. Es que a ver, todo es energía, el pensamiento y las emociones son energía y tú Ujú. atraes, cuando pones foco en algo, atraes más de eso, de lo bueno y de lo malo. Que hay que tener mucho cuidado con donde alojamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, porque eso se va a potenciar, entonces vamos a hacerlo hacia lo que queremos obtener. Muy bien, bueno, te quería hacer una pregunta. Y luego voy a comentar algo que quiero comentar, que me parece muy interesante también sobre lo del tema del sol, de la Vale. luz, pero antes quiero hacerte una pregunta.
A ver, si tú tuvieses que explicar el cáncer no como una guerra contra las células, sino como un mensaje del propio organismo del paciente o de la persona que está en tratamiento de sanación, qué crees tú que estaría tratando de decir el cuerpo a la persona que está sufriendo o padeciendo esa dolencia, esos síntomas? ¿Cuál sería el mensaje? El mensaje, o sea, en una palabra sería para y mírate a ti mismo. Esto entra en mucho conflicto con oncólogos, oncólogas y esta esfera, pero mi experiencia, más, te lo puedo decir, de 12 años investigándolo desde la clínica, desde el laboratorio, desde todos los contextos, ¿no? De ver, por ejemplo, dos niños con mismo subtipo tumoral. De hecho, uno en concreto en quien me estoy pensando eran gemelos, o sea, la genética era muy similar, por no decir prácticamente igual. eh, y el evolutivo de uno con respecto a otro fue completamente diferente. Uno falleció antes que otro, el otro vivió más tiempo. Y en aquel momento mi intuición me decía que iba por la esfera emocional, por trasfondos que había. Y mira que pues, estaban criados por los mismos padres, mismo entorno. Pero el ser de cada uno era diferente. Yo al final lo entendí y me impactó tanto ese caso porque uno, conforme hablaba, tenía un propósito y una ilusión por hacer cosas y el otro no la tenía tanto. Entonces, al final, tú puedes decir que el cáncer, y de hecho como científico yo te lo voy a decir, es multifactorial, ¿vale? No podemos decir que solo sea emocional, que solo sea componente científico, que solo sea... Hay muchas teorías que van enfocadas a que, esta para mí es la secuencia más lógica, impactos emocionales no resueltos o desregulaciones a ese nivel impactan en lo primero, que es el sistema inmune, y bajando a nivel más de molécula, en el metabolismo. Y dentro de las células, las mitocondrias. Hay muchas teorías que van, y de hecho yo las creo fervientemente, que se dice que el cáncer es una enfermedad muy metabólica, muy asociada a desregulaciones de la energía. De hecho, le dieron el premio Nobel a Otto Warburg, con W, que él fue el que caracterizó el efecto Warburg, que es que las células del cáncer no solo crecen más rápido, sino que a la hora de obtener energía utilizan un mecanismo más ancestral y que tiene menor rendimiento energético, que son las fermentaciones, versus, que es la glicólisis y la fermentación, es una serie de procesos, versus a los procesos de obtención de energía de la respiración celular con oxígeno. Es como si la célula tumoral se volviera una bacteria, pero aún así lo hace más rápido, tiene más energía, crece más rápido. Al final es una desregulación que va todo de la mano. Claro, y entramos en conflicto, y yo te lo digo porque me he dedicado a cáncer infantil mucho tiempo, a también cáncer de adulto. ¿Por qué a los niños tienen más carga genética? En muchos casos sí que es cierto, habría que ver cada caso, que sí que hay mucha más carga genética, ¿no? Como que la base la tenemos ya un poco tocada, ¿vale? Pero hay otros casos que no. Entonces ahí interviene mucho de regulaciones al, al tipo de la... que tiene mucho que ver con el componente o la esfera emocional, que muchas veces hay que meterse a ver qué hay realmente ahí, ¿vale? Y eso se puede desprogramar desde terapias de regresivas de cualquier tipo u otra serie de cuestiones, pero realmente no hay una matemática exacta en la fórmula ProCáncer. Mucha gente me lo pregunta y me encanta tu pregunta porque yo uno todo y no es porque quiera ser conservador, digo, te lo hablo desde la experiencia. Después puede venir un oncólogo o oncóloga, imagina que invitáis a alguien, ¿no? Y te dice, pues no, realmente son las 14 características del cáncer y punto. Sí, pero es que detrás de cada una de ellas tiene un componente emocional. Ujú. Entonces es como se complejiza mucho la historia, ¿no? Venga, las 14 características, la visión más biológica, estupendo. Pero es que detrás de una de las características, que es la inflamación, otra que es la evasión del sistema inmune y otra que es la evasión de las señales que hacen que la célula entre en apoptosis y autofagia, esas 3 de 14, la base es emocional o la base es una desregulación metabólica. Ujú. Entonces, es un equilibrio muy complejo de definir el origen y Pero mira que a mí ¿no me crees encanta el que origen. hay que el cuerpo cuando enferma, la enfermedad misma, los síntomas, ¿no crees que traen de manera intrínseca algún mensaje a todas las personas que dejan de tener salud? ¿Crees que hay un mensaje en el hecho de enfermar? ¿O no tiene por qué, según tu visión? Sí, por eso yo siempre digo que genera una toma de conciencia.
Y esto sí me atrevo a decírtelo, el 100% de los casos de las personas que superan el cáncer o viven con el cáncer, que yo tengo consultantes que llevan vivos a pesar de su diagnóstico de, oye, te vamos a dar 1 mes, 2 meses de vida, llevan 3 años más libres de enfermedad o con metástasis, pero con un mejor, o sea, el mejor bienestar posible que nunca en su vida, ¿no? Físico. Pero a lo que iba es que ese 100% mejora a nivel de todas las parcelas de su vida, ¿no? De toda, tuvo que ser una toma de conciencia para crecer o florecer como alma o como persona. Claro, esto también es controvertido, pero sí o sí, persona que supera el cáncer o puede vivir con una cronicidad más o menos, siempre hay una toma de conciencia. Generalmente la hay. Pero también hay casos, por supuesto, de que no superan la enfermedad y ha habido toma de conciencia. Que por lo que sea, muchas veces, y eso sí es verdad, también quiero trasladar ese mensaje, se puede llegar tarde, ¿no? Pero bueno, es un poco el equilibrio, no tiene que ir todo muy de la mano. Ujú. Muy bien. Bueno, quería comentar lo que has dicho antes de la vitamina D, del sol. A mí me llama enormemente la atención cómo están diseñados los hospitales, cómo están diseñados los centros ambulatorios, que son cajas de zapatos que no hay ventilación, no hay ventana. Y cuando hay están cerradas y con la persiana bajada, que yo he estado para cosas. Claro. Y yo he preguntado, ¿y por qué tienen ustedes la luz blanca arriba si hay una ventana? Que no suele haber, en la mayoría de las consultas no hay, pero en algunas hay Ujú. y tienen bajada la persiana. Y todo lleno de luz blanca, día soleado, ya no por el dinero en que pagan en luz. O sea, me llama enormemente la atención porque además, no sé, hay un aire ahí. Hay un aire con esa luz tan artificial, tan poco natural. Y eso están así hoy en día los hospitales. Y yo sé que he investigado y sabréis que hace 50 años en todos los hospitales, la parte de arriba, la azotea, se dejaba para solarium. Y hay fotos, se investiga, donde se subían los enfermos arriba a tomar 2, 3 horas al sol, bebés, en sus camitas, en sus cunitas, con la enfermera atendiéndola, dándole las medicinas en los solarium. Y se subían los enfermos arriba, que tomasen el sol 1 hora y luego lo bajaban a las habitaciones. ¿Qué ha pasado con eso? Ahora el sol es un demonio que nos mata. Hay que huir de él, hay que ponerse cremas para que no entre la vitamina D. Y los hospitales igualmente no hay ventanas para que no entre el sol. O sea, me parece. ¿Qué opinas de este asunto? Porque a mí me parece, sinceramente, demoníaco. Tal cual. Me parece Tal algo cual. demoníaco, porque para mí el sol es una fuente de energía, es un alimento. De hecho, los respiracionalistas, muchos yogis que comen muy poquito o no comen, ¿de qué viven? Del prana y del sol. Y se alimentan y tienen energía. O sea, ese terror que no han inculcado hacia el sol me parece demoníaco. Yo Total. siempre he tomado muchísimo el sol, lo sigo tomando, nunca me pongo crema, no me quemo, no, me siento muy vital cuando el sol me afecta, me cambia la energía, me alimenta. Y cuando los días que paso mucho tiempo al sol, como menos, porque alimenta realmente. Y que nos quieran vender eso de que el sol crea cáncer. Y si lo crean las cremas que te dicen que te pongas, porque eso está abierto, eso está abierto. Entonces, Entonces, ¿qué claro. opina, qué opina de cómo están diseñados los hospitales sin acceso alguno a rayos de sol? ¿Qué opinas de Pues eso? mira, esto es un gran melón porque yo entré en conflicto cuando yo hice la estancia en Nueva York, bueno, que aparte de fue cumplir un sueño en vida, yo ahí tuve la oportunidad de conocer de primera mano lo que era la oncología integrativa. Y de hecho, donde van a años luz con respecto a nosotros es en Estados Unidos, en algunos centros, no en todos, y en Australia sobre todo, ahí está más estandarizado. Tú entras en un hospital oncológico y lo primero de todo que te sorprende es que no parece un hospital, que parece un tercio es centrado en deporte, como un gimnasio, otro Claro. tercio centrado en técnicas de alimentación, suplementación, terapia biológica Ujú. y por supuesto otro tercio son consultas. Pero en todo momento hay cristaleras, luz natural y el sol es esencial. Claro, es El que, sol es que es esencial, es es que es esencial. esencial. Entonces, claro, al final aquí entramos en conflicto de
Bueno, a ver, la especialidad de oftalmología a lo mejor tiene que tener oscuridad para algunas pruebas. Bueno, vale. O el sol lo podemos dar para patologías de bebés que tienen que ver con la bilirrubina y otros trastornos del metabolismo que el sol ayuda. Vale. Pero eso es paliar un síntoma. Realmente hablamos del sol como realmente si fuera una vitamina en sí misma. O sea, la vitamina D, una parte es la molécula en sí misma, que es el 28-hidroxivitamina D. Venga, una es la molécula y la otra es el sol, porque se preactiva. Ujú. Y si no se preactiva, que mucha gente dice, no, pero yo tomo vitamina D y me da igual no tomo el sol porque tengo la piel muy blanca, pues entonces la vitamina D automáticamente o bien se elimina o bien se te acumula o bien voy a seguir, o sea, vas a seguir teniendo una desregulación, porque cuando se activa con el ultravioleta se ha comprobado que se producen otra serie de compuestos que son antiinflamatorios y además son potenciadores del bienestar a nivel emocional y a nivel inmune, ¿no? Hay uno que es muy famoso que se llama el taquisterol y el otro el lumisterol, ¿vale? Son alcoholes, de alguna manera, y otra serie de moléculas, ¿no? Se sabe que el sol cuando impacta en la piel depende del isotipo, es decir, Málaga en verano, pues 15 minutos, 10 minutos de exposición al sol sin crema, sí, 2 horas te vas a quemar. Eso Yo lo estoy dos tengamos horas claro y cuatro, ¿eh? o sea, me Pero refiero que porque yo he hecho un proceso, claro, yo no vengo muchos años ahí tomando va, el sol, mi piel ya acepta todo el sol que le eche. Pero claro, si desde pequeño te meten ese miedo y siempre los niños blanquitos porque están con bloqueadores, claro que cuando no se pongan se van a quemar. Es que hay que dejar que la piel aprenda a tomar el sol y no se está dejando ni se está enseñando a la gente joven a educar a su piel, a aceptar el sol y hacer ese proceso hasta que un día no te quemas ya. Yo estoy muchas horas al sol y ya no me claro. O quemo. sea, al final es lo que llaman, a mí no me gusta el término, ¿eh? Ahí sí que es verdad que voy a ir de detractor, lo que le llaman callo solar, no me gusta nada, pero tiene su lógica en el sentido de, yo por ejemplo tengo un isotipo de piel, yo soy moreno, pero bueno, mi primo, además que no parecemos primos, él es muy blanquito de piel. Un ejemplo, ¿no? Realmente lo que le viene bien a él y lo que me viene bien a mí es una terapia de exposición al sol regulada, medida, con cada isotipo. Además, todo eso está Progresiva, estudiado. Ahí claro, va, progresiva. que nos adapte al verano. Porque Ujú, si no tomamos sol, claro, mi primo se va a quemar antes que yo, eso está claro. Pero realmente si él se adaptara, llegaría a tener unos niveles de melanina, que la melanina lo que hace es como si fueran unas pantallas que protegen el ADN. Protegen de cuando al ADN le da la luz ultravioleta es como una tijera que rompe el ADN, para que lo y provoca otra serie de factores, una especie reactiva de oxígeno, un lío. Eso con la melanina se produce menos, como que palia ese efecto. Si estamos expuestos al sol, no solo producimos más melanina para protegernos de eso, obviamente, porque sí, en las quemaduras nos hace daño a todo el mundo, tengamos esa protección o no. Y la otra es para la vitamina D que regula una barbaridad de procesos que tienen que ver con el sistema inmune, los estados de felicidad y la propia bioquímica del cuerpo. La vitamina D, si los engranajes cada uno tuviera un tamaño, es de los engranajes más grandes que hay. Porque de ujú, hecho actúa como una hormona que tiene varias funciones, ¿no? ujú. Entonces, ahí se debe de reeducar, se debe de cambiar los hospitales, ojalá. Hay protocolos, yo he visto protocolos cuando yo trabajé en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla de dar paseos con los pacientes en determinadas horas en luz del sol. Hay protocolos, pero, pero es cierto que hay que cambiarlo desde la educación, desde pequeñito y desde romper mitos. A mí me encanta dar charlas solo para romper Ujú, mitos y la gente se claro. va descolocada. Lo he hecho mal toda la vida. No pasa nada, ya lo sabes, tienes la herramienta, ya depende de ti. Es un poco la idea. Mm. Es que es alucinante cómo se ha dado la vuelta a todo lo que venía sanando toda la vida, ahora es perjudicial, ¿no? Porque ya te digo, no, antiguamente no había hospitales sin solarium. Todo hospital tenía su solarium, ahora eso erradicado y encima sin ventanas. Alucinante. En fin, ya sabemos lo que hay detrás, ¿no? Hay grandes empresas que se encargan de muchas cosas. Sí, Multinacionales que interesa también que la gente se apaga y se enferma sin energía, sin sol, sin contacto con la naturaleza. Eso es así, es una gran verdad. A mí Esto no me tiene gusta también entrar tiene mucho que ver. eso, que no me gusta entrar como en la parte, uy, conspiran contra nosotros,
No, pero no es al final, conspiración, pero es cierto que una persona que no está en contacto con el sol y la naturaleza está más apagada, está más triste y eso afecta al sistema inmune y eso al final pues produce síntomas y enfermedad. Mm, ¿Esto es una conspiración o una verdad? Es una realidad, llámale es como una quiera, realidad. yo como lo veo, es que es así. La gente, de hecho, va a los países que no tienen sol, la gente tiene otra energía, está más apagada, más triste. El sol es alegría, es vitamina, es alimento. Es real. No hay Claro, la cosa conspiración, hay verdad, es una verdad y verdad encima ancestral. ancestral, como muy bien dice, y además que si vamos de la mano con, si no somos conscientes a la hora de alimentarnos, pues ya nos llevamos el extra de lo ultraprocesado. Entonces, como, Ah, claro. claro, y si nos basamos en una medicina muy basada en, digamos, que sea farmacocentrista, ¿no? Que en muchas ocasiones a lo mejor determinados fármacos son esenciales, hay trastornos metabólicos que sin ese fármaco no puede realizarse una función biológica, te lo compro. Pero hay veces que, y eso por ejemplo se ve mucho tanto en la mujer como en el hombre, pero sobre todo en la mujer, que tiene el perfil de sobrepeso a partir de 40 años, que existe una desregulación del eje hormonal que tiene que ver con el tiroides. Y eso da pie también a determinados tipos de diabetes. Y eso se sabe que con un aporte de vitamina D, cambios de hábitos de ejercicio y otra serie de vitaminas más, se revierte. ¿Por Ujú. qué no abogamos por este planteamiento que supone un cambio de paradigma a la medicina o la biomedicina? Sí, pero hay evidencia científica. ¿Por qué no se hace y se prefiere aportar un fármaco sin hacer publicidad que desregula la biología? Es que todo lo que desregule la biología o que bloquee un proceso biológico Así es. va contra, o sea, va contra natura. Temporalmente puede beneficiar a la persona. Hay determinados psicofármacos que temporalmente pueden ser lo único que a la persona le mantenga a estar bien, ¿no? Otra serie de fármacos. Pero esto en concreto, entonces a mí es algo que a mí me, como especialista en bioquímica, biología, en todas las cosas que soy especialista, pues me gusta transmitir esto porque tampoco quiero que ese mensaje sea hay que ver lo que nos hacen, sino, no, tenemos todas las herramientas, hay determinados fármacos que son esenciales. Y yo creo en una, digamos, biomedicina molecular, o sea, cuando hay algo dirigido, cuando en el cáncer, por ejemplo, se dice hay terapia dirigida o inmunoterapia para este tumor, estupendo. Hay una quimioterapia generalista o una radioterapia generalista que no se sabe, según la balanza de riesgo-beneficio, qué nos va a aportar y ya desde la primera ronda vemos que nos depleta, nos baja el sistema inmune, ahí la balanza de riesgo-beneficio es al riesgo. Entonces, ahí tenemos que ser conscientes de que aunque a lo mejor vayamos en contra del criterio médico y entendemos que el paciente medio pues no entiende, por eso no estudia medicina, ¿no? Es normal, es que es normal, pues darle estas herramientas que a mí me mueven tanto, ¿no? De divulgar y enseñar que la responsabilidad está en nosotros, ¿no? No sé si te transmití bien la idea, pero lo que te quería decir es eso, ¿no? Que en nosotros está el poder decidir nuestra propia salud, independientemente de Mm, que nos pase, claro está. sí. Maravilloso todo lo que compartes y lo que sabes y lo que transmites. Bueno, pues queda ya el momento, llega el momento bueno, de darte las gracias y recordarnos que la medicina pues nace del alma también y que bueno, tu manera de unir ciencia con humanidad y con conciencia maravillosa deja huella a la gente que te escuchamos. Yo fui a verle en una conferencia, me encantó todo como lo contaba y lo que contaba. Y sobre todo, pues abrir esa puerta de que los terapeutas, los médicos, que deben ir más allá, no solamente medicar, sino ir más allá, ser ese acompañante, como estás proponiendo tú, ser ese médico acompañante que ofrece herramientas, que comprende, que acompaña, que guía al paciente en su proceso de autosanación, porque al fin y al cabo es su responsabilidad, su vida, cómo vive, cómo, lo que genera en su vida como consecuencia de un modo, de un estilo de vida, o sea, es hacer ese acompañamiento, pero sabiendo que al final el poder está en el paciente con el consultante de que está en sus manos sanar, creo que absolutamente todo, pero claro, hay que hacer ahí muchos cambios, muchas tomas de conciencia que no todo el mundo está dispuesto a hacer porque es difícil y es duro.
sí, pero bueno, hay un precio, ¿no? La sanación tiene un precio. Pues nada, Manu, encantadísima de que estés aquí con nosotras. ¿Quieres comentar algo más? La gente, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo si quieren tener tu asesoramiento, verte en talleres o cómo pueden contactar contigo? ¿Tienes redes o...? Pues sí, bueno, Cuéntanos. te cuento. Primero, muchas gracias por las palabras y por permitirme estar en este espacio, de verdad que sí. Agradecido que coincidiéramos en esa charla. Y, Sí, y lo que te iba a decir, las redes sociales, yo soy bio.manublack, black como negro en inglés, eso tiene otra ajá, historia también. Y eso tanto en Instagram como lo diré, en TikTok como en YouTube, ¿vale? Subo de vez en cuando hago charlas y me dedico a la divulgación, hago vídeos cortos sí. y se vienen muchas cositas con respecto a eso y cualquiera que me quiera seguir me puede contactar por esa, bueno, es más fácil contactar por Instagram Ujú. y nada, abierto a todo, desde la parte de educación científica que me apasiona, charlas, conferencias, talleres, los doy también muy enfocados, a mí me encanta a diferentes públicos, ¿no? Y audiencias, ¿no? Y una de mis ilusiones en un futuro, a ver si va todo bien, aparte del libro que he dicho, es formar esta parte de escuela, ¿no? De consciente dirigido a Ujú. personal sanitario. Y a mí me encantaría, de alguna manera yo lo estoy intentando, a ver si en algún momento cala tanto Claro que sí. las propuestas y a ver cómo va. Pues cuando tengas ese librito ya vivito y coleando, te invitaremos a que nos cuentes, nos hable de él, lo presente y todo. Bueno, te vamos a citar ya para el año que viene otra charla porque creo que hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. Se puede profundizar muchísimo en todo lo que has contado y bueno, ha ido así un poco por encima. Pero tú sabes tanto de todo que, claro, faltarían unas cuantas entrevistas. Lo volveremos a invitar, ¿no, Clara? ¿Qué te parece? Por supuesto. Yo he disfrutado mucho también de Manuel, de nuestras conversaciones para poder llegar hasta día de hoy y me ha motivado mucho pues su sabiduría, su entrega, su capacidad de trabajo que tiene y por supuestísimo que tiene aquí su casa, un espacio para poder seguir divulgando y poder seguir aportando con nosotras, siempre encantadas. Y quería entregarle, como es Navidad, el mantra, pero antes quería decirle la palabra victoria. Victoria para todo lo que haces, lo que has hecho y lo que harás de aquí en adelante. Que te acompañe esa palabra. Muchas gracias. Sí, al final, victoria, ¿no? Suena como el éxito ya está en ti, ¿no? A mí, o yo lo interpreto así, ¿no? Y de verdad, cuando has planteado la pregunta antes, ¿no? Del agradecimiento, la gratitud, ¿no? Yo estoy agradecido a mí mismo, suena a lo mejor un poco, le puedes Suena chocar de primera, maravilloso. pero es Suena que yo maravilloso. lo siento así porque yo sé lo que he transmutado, crecido y al final lo que hago me apasiona y sé que ayuda a la gente, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Mm, Y te agradezco que digas lo de Victoria porque sea con éxito o no, a mí me encanta hacer mm, esto y la labor vuestra es, vaya, mm, destacable porque darlo a conocer, sé que tampoco es fácil y es muy vocacional. Lo vocacional desde este mm, país, diría el mundo, es algo bueno, requiere esfuerzo, pero si es esfuerzo consciente y sobre todo que te llene, ¿no? Que te expanda, yo creo ujú. que ahí es, ¿no? Y yo creo que Sí. eso te agradezco enormemente que haya utilizado la palabra victoria. Sí, la palabra historia, la verdad, cualquier persona que haya podido, que pueda o que esté lo suficientemente motivada para dedicarse en su vida a hacer lo que ama, eso ya es victoria. Que tú puedes dedicarte Total. a hacer en tu vida o a trabajar de lo que amas, ya eres una persona muy afortunada y victoriosa. Total. Bueno, pues nada, Manu. Seguiremos en contacto y como dice Clara, ay, perdón, Clara, que tiene un precioso mantra para ti. Sí, un mensajito, sí, sí. Te lo leo. Genial. Mantra ofrecido por Alquimia con Diamantes para Manuel Jiménez. Mi mente investiga. Mi alma
la enseña. Mi conciencia es la fuerza que dirige mi destino. Mi intención es la cura. Canalizado por la luz de Osel. Qué bonito. Jolín. Precioso, hermanita, muy lindo, muy adecuado. Muchas gracias. Qué bonito. Lo haremos llegar, Sarante lo hará con su pergamino y Sí, te te lo lo escribiremos mandaremos. en un pergamino que te llegará. Jolín, qué grande. Gracias. Me ha emocionado y todo. Llora, llora. Suelta, El que suelta. llora se libera, el que llora se libera. Qué guay, me encanta. Pues muchas gracias, de verdad, por todo y la oportunidad y para cuando nos volvamos a ver y que todavía queden más dudas, esa es la idea. A mí me gusta, me motiva mucho. Pues lo dicho, hasta muy pronto, Manu. Ya Hasta el sabes, año que viene. sí, hasta el año que viene, sí, enero, febrero, te volvemos a llamar y proponer otro ratito, ¿vale? Genial, pues muchas A gracias. ver si tiene el libro escrito ya y lo presenta. Pero digo ya que no. Pero bueno, en 2026 puede ser, puede ser. Ahora que alguien lo quiera publicar ya veremos a ver, pero sí, una de mis ilusiones. La verdad que Que sí. sí, que sí. En Amazon, mucha gente publica en Amazon. Y ya después cuando, si alguien crece más o menos, ya sí a lo mejor se lo coge, ¿no? En otro lado, ¿no? Sí, me lo han comentado, pero ahí estoy, ahí estoy. Que Muy la pasión bien, está, bueno, es lo pues único. Mucho ánimo. muchísima fuerza y muchísima motivación para ese proyecto tan bonito que tiene de contar ahí tantas cosas súper chulas, seguro que tienes que contar en el libro. Y toda la fuerza y el ánimo para que eso también sea una victoria en tu vida. Muchas gracias. Otra victoria. Otra más. Pues nada, encantada de veros, de saludaros y de charlar con vosotros un día más, Clara. Un día más y un diamante más. Muchas gracias Sí, por todo, Manuel. gracias a los dos. Muchas Gracias a gracias, Sara y vosotros. Clara, por todo. A vosotros. Gracias, Adnan. Sana. Chao. Hasta luego. Waheguru, Waheguru, Waheguru.